¿Por qué? Con Graciela Fernández Meijide. Saltamos una grieta para llegar a un espacio de diálogo y consenso. En el aire de la 1110. Bueno, continuamos aquí en ¿Por qué? Nico Reynoso, nuestro operador. No te presenté, Nico. No te puedo decir operador estrella porque si no Claudio se va a ofuscar. Nico está haciendo hoy el reemplazo y estuvo con nosotros allá por 2014-2015. Ya saben, pueden comunicarse a nuestra cuenta de Twitter, se los repito, @porqueprograma, o a nuestro mail, porqueprograma@gmail.com. Y nos acompaña Sol Prieto, Carlos Fara y Alex Juvenel para tratar de entender esta suerte de cambalache donde estamos parados. Carlos, vamos con construcción de discurso de los diferentes frentes. Sol dejó entrever algo. A ver, empiezo por el tema de que un poco la gran incógnita a partir de lo que Sol decía es la estructura del relato de Lavagna, ¿no? Bien. Porque, digamos, yo creo que en la Argentina hay dos relatos fuertes, ¿no? El relato del gobierno y el relato del kirchnerismo, quedan muy claros, digamos, los dos se referencian en hechos o en experiencias concretas. El gran problema que tenía la tercera vía, más allá de que ahora sea Lavagna, digamos, todos los que estaban en esa tercera posición, era que además, digamos, de poder tener masa crítica política, necesitaban un relato alternativo al de los otros dos que no estuviese definido solo por la negativa, ¿no? Así que no puede ser ni Macri ni Cristina. Es una definición, sí, por supuesto, pero, digamos, obviamente no alcanza. Vos necesitas un discurso, digamos, que tenga cierta épica, cierto entusiasmo, que apunte, digamos, de alguna manera al sistema de valores, no solamente que explote, digamos, los desagrados, digamos, con el resto de las alternativas. Entonces yo ahí veo muy compleja la situación de Lavagna, porque va pasando el tiempo y si no aflora el discurso o algún título del cual agarrarte, más allá de que, bueno, no hay que pensar en ajuste, hay que pensar en crecimiento, sí, pero es una definición, digamos, que prácticamente cualquiera de nosotros podría dar, digamos, en su ámbito cotidiano, ¿no? Y un deseo maravilloso, ¿no? Por supuesto. Sí, le agregó, vamos a ponerle plata en el bolsillo de la gente. Claro. En el día de ayer, con lo cual también es más de ese estilo, ¿no? Sí. Pero bueno, gran problema porque eso es más difícil, digamos, resistir la tendencia polarizadora sin una estructura de discurso atractiva. Y en ese sentido, digamos, ahí se nota la distancia, digamos, el feeling y la astucia, digamos, de Massa en 2015, ¿no? Diciendo, me estoy diluyendo, digamos, yo voy por las propuestas, esto chequeado.com en su momento, digamos, lo certificó muy claramente, que fue el que no solamente la estructura discursiva tenía más propuestas, sino que claramente terminó siendo en la percepción pública el que tenía más propuestas, y con eso, digamos, zafó de la dilución a lo cual le podría haber obligado la polarización. Caminando por la ancha Alameda. Exactamente, la ancha Alameda. En este caso, digamos, la tercera no lo tiene, digamos, está pobre de recursos, digamos, comunicacionales, profesionales. Y entre nosotros, en esta charla de café, también descree de eso, ¿okay? Con lo cual tiene un doble problema. Si una cosa no lo tengo, pero lo estoy buscando, la otra es tampoco me parece que es importante. Y coincido también con lo que dijeron los chicos respecto del discurso de las dos partes, ¿no? Me parece que Fernández da, digamos, hace el primer paso, que es el gesto político. Y a partir de ahí la campaña empieza a ser, digamos, una campaña como si la estuviera haciendo Cristina. Digamos, lo primero que hace es ir a visitar a Pepe Mujica. Está muy simpático, pero no agrega votos eso, ¿okay? O sea, no hace más que consolidar tu voto duro. Ahí, digamos, el punto es si Alberto, digamos, se resiste el estar tratando de interpretar las situaciones, decir, bueno, no va a haber venganza, bueno, no vamos a entrar en el default, bueno, no, Cristina, tal cosa, es decir, está más cerca del doctor no, claro, digamos, que de otra cosa, y el gobierno, digamos, a ver cómo administra de manera efectiva las ventajas que le podría dar Pichetto, ¿no? A ver si lo dejan como el diablo suelto, diciendo lo que se le ocurra, digamos, cosas que el gobierno no puede decir, y si le achacan algo de, che, pero esto ¿por qué no lo hicieron antes? Y bueno, mira, yo recién llego. Claro. Entonces yo ahora estoy proponiendo esas cosas, con lo cual Pichetto, digamos, es el que podría poner como la agenda nueva, ¿no? Porque el gobierno está en el gobierno y todo el mundo va a decir, bueno, háganlo ahora. Me parece que desde ese punto de vista hay como
entre el tercero, que no tiene discurso interesante, no tiene relato para mi gusto, y los otros dos que están en sus propios relatos y todavía no saben cuánto abrirse a algún componente nuevo, vamos a estar eso frisa la opinión pública, porque al final cada uno se queda, digamos, en su propia manada, ¿no? Exacto. Alex. Sí, bueno, coincido en esto, digamos, creo que ahí hay un elemento más en el tema de la campaña que ya se empezó a ver y que si bien uno en las encuestas aparece como un tema bastante alejado de los prioritarios, que es el tema de corrupción, pero lo cierto es que la corrupción de una u otra forma ha mellado la imagen de Cristina, digamos, o sea, desde que se fue del gobierno hasta llegar a 2017 y que un poco la crisis económica la ha vuelto a poner un poco en carrera. Me parece que ahí Alberto, y en estos días ha dado un indicio cuando también muestra una cierta crítica, quizás lavada, cuando habla de Cristóbal López, no es punible judicialmente, está mal, digamos, los juicios encarados, pero desde el punto de vista ético, haber compartido negocios con Cristóbal López o con Rudo Ulloa, con Lázaro Báez y demás, desde el punto de vista ético es reprochable. Entonces, bueno, esa dificultad que un poco señala Carlos en ese discurso va a estar, y por otro lado, desde en la otra fórmula, esto que bien señalaba Sol, bueno, en qué medida ellos ya tenían en el gobierno, un poco con el discurso más duro a Patricia Bullrich. Bueno, acá quizás se han endurecido un poco por el tema de la inmigración, en donde Pichetto en general no tiene pelos en la lengua y lo ha dicho durante bastante tiempo, en señalar ciertas cuestiones que son bastante, que el gobierno hasta ahora no ha hecho y que son bastante, si se quiere, sensibles para mucha gente, con lo cual me parece que en el devenir de la campaña se van a empezar a ver estas cosas, y me parece que también lo que tenemos que empezar a prestar atención es el rol que va a jugar María Eugenia Vidal en la campaña, ¿no? Que ha sido muy importante en la campaña anterior, es decir, ha sido muy importante para ella, para su propio triunfo, ¿no? Realmente en campaña ha demostrado ser una política de raza, de fuste, y por eso obviamente es a pesar de la crisis y que golpea más en el distrito que ella maneja, la política con mejor imagen, porque realmente tiene un discurso muy potente, porque está bien preparada, porque tiene carisma, por una serie de cosas. Bueno, ¿en qué medida eso va a poder ayudar también para, hacer este contrapeso de lo que le baja Macri a ella no sea tanto como lo que ella le puede hacer subir al gobierno, y conformar unas elecciones que obviamente tanto en la provincia de Buenos Aires como la nacional van a ser peleadas, pero que parece que está bastante encaminada en la ciudad de Buenos Aires para una reelección de Rodríguez Larreta, ¿no? Carlos, y te lo extiendo, Sol y Alex, recién hablabas de la incorporación de Pichetto. Uh-huh. Vos, como reconocido consultor político, analista, ¿qué le recomendarías? Porque a priori la figura de Pichetto, ya sea por su estructuración discursiva más política, desde su imagen, se está incorporando un espacio más líquido en ese sentido. ¿Y qué podrías recomendarle y qué hace estallar, digamos, el manual quizás de Durán Barba y de Marcos Peña? ¿Cómo podría amalgamarse? En principio se sacó la corbata y ya está con camisa y camisa celeste y campera uniclo, ya es un avance. Pero, ¿qué se te ocurre? ¿Qué tips podrías acercarles? A mí me parece que él tiene que él está tirando algunas líneas interesantes desde su necesidad estratégica, que es este tema de no solamente decir cosas, digamos, que lo ayuda por derecha al gobierno, ¿no? Digamos, siendo que él es peronista y además estuvo en todos los pelajes, ¿no? Digo porque el gobierno tiene un problema con Espert y tiene un problema con Gómez Centurión, exacto, además de tener un problema con Lavagna. Digo, todos ellos le fragmentan voto anti-Cristina. A mí me parece que él es el que puede ponerle como aire fresco, ¿no? Como diciendo, este es el que se sale del manual y sin embargo está adentro, ¿no? Como que el Juntos por el Cambio. Yo me parece. Así quedó. Juntos por el Cambio, no Juntos Somos el Cambio. No. Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio, digamos, como que es otra cosa, como es una etapa superadora del Cambiemos original, que bueno, que son etapas, digamos, que finalmente, digamos, el gobierno entendió que había como que incorporar otras visiones y otros conceptos, y que podría, digamos, estar marcando, no tanto, digamos, como diciendo
poniendo en términos de, bueno, el punto de no se equivocaron, en este caso, ¿no? Ellos, el gobierno, se equivocaron en algunas cosas, sino el tema de, no lloremos sobre la leche derramada, llegamos hasta acá. A ver, ahora las opciones son esta y esta otra, ¿no? Y entonces pensémoslo en función de esto, ¿no? Como desafiando, como interpelando, como diciendo, sí, yo sé que hay un montón de cosas que no te gustan. A mí tampoco me gustaban, por eso estaba en la oposición. Claro. Pero la verdad es que en la opción de hierro me quedo de este lado. ¿Por qué me quedo de este lado? Etcétera. Tratemos de mejorar este lado en vez de ponernos a discutir, digamos, tanto si lo que hizo bien hasta que está mal hecho, digamos, no perdamos más tiempo en eso. Sol. Yo, la verdad, la primera vez, cuando lo escuché hace un par de semanas, diciendo que Axel Kicillof era comunista y como movilizando todo eso, ¿no? ¿Qué significa decirle comunista a alguien en el 2019 en Argentina? Yo al principio pensé que estaba loco. Que estabas en plena Guerra Fría. Claro, en plena Guerra Fría, claro. Goodbye Lenin. Claro, pero claro. Después, digamos, cuando, digamos, también la elección de Ritondo como primer candidato a diputado en provincia y todos estos gestos que tuvo Macri, lo que me di cuenta es que hay una coherencia, digamos, en todos estos movimientos y hay una apuesta por parte del gobierno de radicalizar su discurso hacia la derecha, me parece que para consolidar su base electoral e ir con eso a las PASO. Me parece que esa es la apuesta al fin y al cabo, digamos, porque si no, al principio, digamos, uno decía, uy, qué raro esto que dice Patricia Bullrich. Hay varios raros. Ahora, claro, o sea, digamos, es el patrón, digamos, no es una falla. Es el patrón. ¿Vos compartís, Alex? Sí, dale. Porque digo, pero lo voy a traer a colación en honor a Graciela. La verdad es que un buen ejemplo de ese juego, digamos, de pegarte de manera así como que para que el otro, digamos, quede como muy desubicado, fue el juego que trató de hacer Bucauf con Graciela en el 99, digamos, ¿no? Que tenía un componente ideológico y un componente de liderazgo, digamos. Que esto era, digamos, uno es, bueno, Graciela, que era abortista, anticatólica, todas esas cosas que le dijo, y después el tema de apelar a mujer, claro, hace 20 años, ¿no? Obviamente esa estrategia hoy no se podría hacer, que en la era del Me Too ni hablar. Entonces, pero me parece que es este tema, esta cuestión de no solamente, digamos, yo corro por lo ideológico, por estas cosas que menciona Sol, digamos, que están dentro del folclore, pero que a alguno, digamos, le va a hacer ruido, sino también, digamos, respecto de, yo no tengo pelos en la lengua, yo no soy políticamente correcto, claro. Yo me salgo del manual, conmigo, digamos, esto es otra cosa, digamos, yo no me ando con tibiezas, con delicadeza, a mí no me tiembla el pulso. Es algo que también esto último que decía Carlos, que se le reprocha bastante al gobierno, ¿no? Vinieron como promesa del cambio y si bien a mi criterio hubo muchísimos cambios en muchos aspectos, pero hay gente que pedía más y más radicales y más en algunos temas. Y ahí me parece que es interesante. Yo no sé si, digamos, cómo articular, o creo que Pichetto lo está intentando, esto de querer captar a los votantes de Esperti y Gómez Centurión y también a los de La Baña, porque en principio eso parece como bastante difícil. Bueno, todo un desafío. Todo un desafío. Me parece que con esto de la mano dura claramente va a los de Esperti, sobre todo Gómez Centurión, y quizás con esto de que tal vez lo traigan a colación otras personas dentro del espacio, lo de, digamos, para captar a lo de La Baña tenga más que ver con la institucionalización del proceso, del cambio que hay que hacer, de la apertura. Me parece que por ahí iría para la búsqueda de estos votantes de La Baña, y creo que sí, como mensaje que podría ser integrador de ambos, esto de populismo contra república, podría de alguna manera englobar estos tres sectores, no así obviamente el de capitalista comunista, digamos, pero sí populismo contra república. Me parece que en ese sentido por ahí puede encaminar estos tres sectores que quiere captar, que para eso yo mencionaba lo de las PASO, ¿no? Que teniendo las PASO de por medio, exacto, puede intentar captarlos para la primera vuelta sin esperar a noviembre, ¿no? Uh-huh. Lo cierto es que el 27 de octubre es probable que haya un escenario de, digamos, que vayamos a un balotaje, ¿no? Que se define directamente en noviembre. Ahora, ¿cómo podrían llegar a jugar estos otros espacios que estuvimos nombrando, sobre todo Consenso Federal, con La Baña Urtubey, Espert,
cómo podrían terminar delineándose. No les pido que saquen ahora la bola mágica, que es a veces lo que le piden a los consultores y a los encuestadores. Pero bueno, juguemos a ver en este escenario cómo creen que podrían definirse estos espacios. Schiaretti cuando ganó dijo, yo soy cordobés y los de afuera son de palo, y me parece que está teniendo esa estrategia para esta elección. De provincializarse. Y, o sea, Peronismo Federal quedó partido, digamos, Alternativa Federal, perdón, quedó partida en 4. ¿Se acuerdan que habían hecho ese spot? Que no era un spot porque nadie hablaba, eran 4 personas en una mesa. Y digamos, Urtubey va de vice de La Baña, Schiaretti va por la suya, Massa está con Alberto Fernández y Pichetto se fue con el gobierno. Me parece que va a ir por ahí, digamos, o sea, ¿por qué van a quemar, digamos, capital político en un contexto de incertidumbre, y más si no les están dando mucho, ¿no? Pareciera. Me parece que vamos a estar en un proceso de tupacamarización del resto, digamos, ¿no? Es decir, en realidad dos elefantes tiran, digamos, en sentido contrario. Va a ser muy difícil si además hay debilidad profesional, digamos, en el manejo por parte de los terceros, por así decirlo. Entonces, yo creo que va a ser muy difícil, digamos, resistirse a la tendencia polarizadora. El anti-grieta, por así decirlo, de la antipolarización puede quedarse en la casa, puede votar en blanco o puede ir, digamos, a votar uno. Me parece que podría votar en blanco. Acá, digamos, tengan en cuenta que en las PASO y en la general y en una eventual segunda vuelta va a votar más gente que en las PASO. Recordemos que en el 2015 hubo 2 millones de personas que no fueron a votar a las PASO, y entonces se reequilibró el reparto de la torta de manera muy pronunciada. 2017 pasó en varios lados también. Entonces, me parece que la tendencia va a ser muy fuerte como para que cada uno de los perfiles de esos electorados, digamos, vaya en el escenario, digamos, de tironeo, vayan, digamos, al lugar que le genere menos rechazo, ¿no? Claro. Que claramente, digamos, en esos 3 espacios, digamos, independientemente de lo que digan los dirigentes, digamos, los va a correr más la tendencia polarizadora. Y ahí es donde la segunda vuelta se vuelve equilibrada, ¿no? Porque obviamente, digamos, el kirchnerismo podría tener algo de La Baña y ya no mucho más, digamos, para buscar. Más allá de los indecisos, etcétera. Y la izquierda, tal vez, ¿no? Para esa segunda vuelta. La izquierda que puede tener 3 o 4 puntos, digamos, puede estar un poquito más cerca de los Fernández, digamos, que de cualquier otra cosa, y ahí más o menos hasta acá se terminó la oferta, ¿no? Carlos, en ese sentido, ¿vos creés que va a haber más voto broche, digo, me tapo la nariz y voto por el menos, que un votante o que no vaya a votar o en blanco directamente? Sí, totalmente así. Totalmente. ¿Alex? Sí, bueno, si se da esto que Carlos aparte conoce mejor que yo, me parece que es donde las opciones del gobierno se incrementan, ¿no? Porque tiene más de dónde captar, tanto de estos espacios que en una primera vuelta elegirían a Gómez Centurión, a Espert, que Espert, dicho sea de paso, no sabemos todavía si se va a presentar, claro, porque está Servini de Cubrida por ahora se lo ha denegado esa posibilidad, y digamos, bueno, del propio La Baña, que Cristina o los Fernández que puedan tomar desde este lugar del frente de izquierda. Me parece que ahí, digamos, también hay algo, y bueno, yo, digamos, esto como una chanza mía, que yo tengo una especie de toque, algunos diarios que me quedan ahí dando vueltas en el negocio y que no leí en su momento, los leo tal vez 2 años y pico después porque me causa curiosidad, y estaba viendo en las noticias de hace 2 años exactamente. No, perdón, 3 años, porque son de 2016, los movimientos dentro del Partido Justicialista eran la forma de deskirchnerizar el Partido Justicialista. Y obviamente es el movimiento contrario, con el mismo Gioja al frente, ¿no? Es el movimiento contrario de lo que sucede ahora. Me parece que allí otra vez la debilidad o fortaleza que se vea en uno u otro sector, aunque falten tan pocos meses, también puede ser que haga que los políticos o los gobernadores, los intendentes, que son fundamentalmente animales políticos que quieren conservar su poder,
sean más o menos elocuentes en la elección de quién apoyar, ¿no? Se inclinen más por uno o por otro, de acuerdo a sus conveniencias, y me parece que allí también va a empujar para un lado o para otro, aunque sea muy poquito, porque faltan pocos meses, el tema económico, la estabilidad que hablábamos antes, y si hay un principio de reactivación o si no lo hay, por supuesto. Habla este escenario, ¿no?, de la crisis del sistema político partidario. Espacios donde los límites quedan cada vez más difusos. Esto, Carlos, ¿cómo se observa a nivel, digamos, regional o mundial? ¿Es un fenómeno a nivel global? Sí, totalmente. Yo te diría que en todos lados, digamos, está sucediendo en mayor o menor medida. Si está sucediendo en Alemania, imagínate, digamos, en el resto del mundo, ¿no? No, decía también para traer, digamos, a la mesa, tenemos vecinos donde el sistema por ahí está un poco más delimitado. Sí, el propio Chile, Uruguay, digamos, está teniendo así como una cierta fragmentación y ciertos personajes outsiders que bueno, por lo menos están intentándolo, digamos, que no hasta acá no se sabía la posibilidad de que haya una coalición, digamos, blanca, roja, blanca, colorada, digamos, en el como no habíamos tenido, en fin, digo, eso está desarmado en todos lados, en algunos lugares a grados extremos, tipo Perú, ¿no? En algunos lugares, digamos, un poco más moderado, ¿no? Pero en definitiva yo te diría que tal cual lo pensamos, para mí es no volver atrás. Yo no me animaría, no me gustaría utilizar la palabra, digamos, estamos en crisis, porque me parece que son estructuras que para mi gusto van a dejar de existir. Bien, que hay que pensar otras. Pero bien. digamos, pero está claro, digamos, que cambio vienen, de paradigma. Claro, digo, vienen de la época del iluminismo, digamos, de donde el sistema de pesos y balances, digamos, estaba pensado en función de la mecánica física de Newton, digamos, eso que ha cambiado totalmente. No es que no cumplieron su rol, digamos, y ahora hay que pensar otra cosa. Nadie tiene, digamos, esa otra cosa, y entonces estamos en esta liquidez permanente de los espacios, ¿no? Sol, te salís de la vaina ahí. Sí, es que a mí me parece que hay liquidez con algunas figuras que claramente, o sea, van cambiando de posición, pero a mí, digamos, el estallido de Alternativa Federal, el poco éxito que está teniendo por ahora La Baña, etcétera, para mí hablan más de la consolidación quizás de un bipartidismo a la ditela, donde el peronismo está cumpliendo como un rol como similar al del Partido Demócrata o el Partido Laborista, que a la disolución del sistema de partidos. Me parece que incluso la reforma política fue pensada un poco con ese sentido. Muchos creíamos que no iba a cumplir con esa función, y finalmente no creo que haya sido solamente obvia por la reforma política, sino que obviamente sea por la dinámica de polarización y etcétera. Me parece que se está dando. Hay algunos estudios muy interesantes que estuve viendo de Ezequiel Ipar, que mide autoritarismo social y cruza la pertenencia partidaria con las opiniones y las creencias de la gente sobre diversos temas que tienen que ver con libertad individual, libertades personalísimas, bueno, xenofobia, todo eso. Y la verdad es que si uno mira esos cruces, ve que existe, digamos, cierta distribución ideológica y que es acorde a la pertenencia partidaria. Entonces, yo no sé si es la disolución o la ruptura del sistema de partidos o la consolidación o la emergencia. Claro, un poco lo que el otro día alguno bromeaba con, al final era cierto que peronistas somos todos, porque hay peronistas en todas las fórmulas. Pero bueno, un poco quizás compartiendo con lo que decía Carlos y también con lo que dice Sol, en el sentido que seguramente sea difícil hablar de una aniquilación del sistema de partidos, pero lo cierto es que el peronismo como tal, el radicalismo como tal y demás han quedado bastante desdibujados. O sea, que ese sueño de Néstor Kirchner de la centro derecha y la centro izquierda, yo no lo veo en este contexto, pero tampoco veo el viejo bipartidismo. Por más que uno pudiera
ubicarlos, pero yo no sé si en esos valores, en esos estudios que son interesantes, puedan ubicarse tales o cuales valores dentro del radicalismo, dentro del Partido Justicialista, ¿no? Partido Justicialista que arrancó siendo partido peronista, o sea, muy personalista. Bueno, en la medida en que eso se pueda distribuir de una u otra forma, veremos si hay un realineamiento partidario, si la democracia sigue funcionando tanto acá, porque eso me parece que sí es algo que nosotros un poco vamos a acompañar de lo que sucede en el mundo, y en la medida que sí continúa el sistema de partidos, en qué medida van a tener la influencia que vienen teniendo, que tuvieron en las últimas décadas, un partido centenario como el Radical y un partido un poco más nuevo, pero también de muchas décadas como el Partido Justicialista, ¿no? Bueno, hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias a los tres. Estoy hablando de Sol Prieto, Carlos Fara y Alex Ubenel por ayudarnos a entender un poquito más en la medida de lo posible. Ya sabe, nos encontramos el próximo domingo a las 14 horas aquí por Radio Ciudad, la 1110, y quédese con el programa que nos sigue, que es La Otra Mirada, con Gustavo Mura, que vale la pena. Los domingos a las 14, Graciela Fernández Mejide, en el aire de ¿Por qué?